¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hablemos de salud. ¿Qué onda, Melda? ¿Cómo andas? Bien, todo perfecto por acá. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien, ahí andamos trabajando, ya ves. Excelente. Pues mi gente, otra vez estamos de regreso con este bonito proyecto porque ustedes así lo pidieron y no podíamos coincidir en horarios, pero pues gracias a Dios ya estamos de vuelta para traerles toda la información hasta su casa. Solamente les solicitamos que le den mucho cariño al podcast, que le den seguir, Suscríbanse. que se suscriban obviamente y que nos sigan en nuestras redes sociales, que ya saben que aparecen aquí acá abajo. Muy bien, Alda. Pues, ¿cuál es el capítulo del día de hoy, amigo? Bien, Efra. Bien, el capítulo de hoy lleva por nombre Rehabilitación fisioterapéutica y nutricional post lesión. Excelente, un buen episodio para todas aquellas personas que en algún momento se han lesionado o son deportistas, ¿verdad? Son deportistas amateurs o que pues ya tienen alguna lesión crónica, porque también hay lesiones crónicas que van con el tiempo. Y aquí les vamos a dar algunos consejos, algunos tips, les vamos a explicar cómo pueden pues darle ese plus, mejorar, ¿no? La terapia, la rehabilitación de su lesión, pues para que más que nada estén mucho mejor con su salud, ¿no? Y tratarla, o si están padeciendo ahorita una lesión, aquí les vamos a dar unos tips que les van a ayudar mucho a llevarla a cabo. Bueno, a sobrellevarla más que nada. Muy bien, pues vamos a comenzar con la pregunta oficial sobre el capítulo. Alda, explícanos por favor qué es una lesión. Correcto, Efra. Bien, una lesión se define como una alteración, un daño o una anomalía de una estructura, ¿sale? En este caso, pues puede ser un tejido como el músculo, la piel, la fascia, el tendón o unas estructuras como el hueso, ¿sale, Efra? Aquí, en una lesión, pues tiene que cumplirse también el proceso de reparación, en este caso el proceso de inflamación. Claro. ¿Vale? El proceso de inflamación no es que nada más salga por salir o por doler, sino ese también cumple una función, que la función es de reparar esa zona que está dañada, ¿sale? Dentro de los tipos de lesiones, Efra, pues existen dos o se catalogan en dos, que son macrotraumatismos y microtraumatismos, ¿sale? Los macrotraumatismos se le catalogan como lesiones agudas. En este caso, pues pueden ser esguinces articulares, que por ejemplo te doblas el tobillo y te lesionas el ligamento, ¿sale? Un desgarro muscular, una fractura, ¿sí? Una lesión en un tendón que a lo mejor se desgarró, se desprendió del hueso, ¿sí? Una luxación. Esos son como los macrotraumatismos. Y de ahí vienen lo que son microtraumatismos, que son las lesiones por uso excesivo, una tendinopatía, ¿sale? Una contractura muscular, ¿sale? Son lesiones de esas estructuras que se inflaman o sufren un proceso inflamatorio por un uso excesivo o un uso repetitivo, como lo puede ser la lesión del codo, ¿sale? A veces nos duele mucho esta zona del codito y es la inflamación de un tendón. La lesión del tendón de Aquiles por estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo parado, una fascitis plantar que te duele la planta del pie y sientes como piquetes. Sí. Son usos excesivos, usos repetitivos. Por ejemplo, los que van al gimnasio, la zona lumbar, ¿no? Por el peso muerto que realizan, son contracturas y se van generando cada vez más grandes. Son por uso excesivo. Eso como tal se catalogaría dentro de las lesiones, ¿sale? Pero una lesión como tal, pues es eso que te dije, tiene que cumplir esos criterios, tiene que cumplir que también esté la zona con temperatura, que esté calientita, que esté con rubor, que esté roja, ¿sale? Puede estar con edema, con inflamación, que esté hinchadita, se pierden los pliegues, ¿sí? Y pues también la incapacidad de mover o de realizar una actividad en esa zona de lesión, ¿sale? Sí, de hecho, qué bueno que nos explicas todo esto porque la verdad, al final es un tema muy importante. Nosotros como, bueno, muy pocas personas nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de mi cuerpo cuando tengo una lesión, ¿no? Lo que tú mencionabas. Sí. El dolor, la inflamación, el edema, estas respuestas fisiológicas, físicas que el cuerpo genera por sí mismo. Te comento, Alda, que en alguna ocasión yo he escuchado, ¿no? Si estoy mal ahí, corrígeme, la parte de que, por ejemplo, cuando nosotros nos damos un golpe, se produce una inflamación, es una respuesta inflamatoria, claro, ¿no? En la cual nosotros no tenemos control.
pero esa respuesta inflamatoria lo mencionaba porque pues el cuerpo es maravilloso. El tipo de inflamación o un golpe muy fuerte es porque el cuerpo te está diciendo que allá hay algo, oye, Sí. cuídame, oye, protégeme, ¿no? Cuando uno se fractura, cuando uno se esguinza, lo primero que pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, los futbolistas, cuando se esguinzan, ¿qué le pasa luego al tobillo, no? Eso, se inflama inmediatamente y le dicen, no, no lo toques. ¿Y qué hace normalmente a veces? Quieren bajar la inflamación o ya se están medicando para bajar la inflamación, cuando la respuesta inflamatoria no es algo negativo, sí, claro, sino es algo positivo. Y la respuesta inflamatoria se da como defensa del cuerpo, ¿no? Sí. En el cual el cuerpo te está a ti diciendo, oye, me voy a inflamar para que veas que hay algo malo que debes de cuidar. Y por eso también está esta parte del dolor, por eso sentimos dolor, porque si no sintiéramos dolor y yo ya me rompí el brazo, literalmente nunca voy a sentir si se está recuperando o no se está recuperando, ¿no? Sí, dentro del proceso, así como lo dices, el proceso inflamatorio, o sea, que se hincha, se pone rojo, calientito, es un proceso que el cuerpo tiene que pasar, ¿sí? Es un proceso de recuperación, ¿sale? Te lesionas, los vasos sanguíneos se expanden, se vasodilatan y el mismo cuerpo ya sabes que hubo una lesión, hay que activar unas células que se llaman macrófagos, que esos van y empiezan la reparación, empiezan a comer todas las células muertas, todo lo que se rompió, y empiezan a reparar, ¿sale? De ahí pues viene un proceso en el que empiezan a salir cada determinado tiempo células de reparación, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos, dice, ¿sabes qué? No sé, me esguincé, no, pues luego medicamento, ¿no? O hago cierta cosa. Lo que hace es que el cuerpo no dejas que sufra ese proceso de reparación natural, ¿sale? Entonces, alteramos un proceso del ciclo de recuperación y desde ahí está mal o hacemos mal. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que quiere hacer es repararlo por sí solo. Claro. Y a veces lo que hacemos es empeorarlo, ¿no? A veces me ha tocado que dentro de una lesión pues, se ponen diferentes cosas, ¿no? A veces plantas calientes y se queman y pues ahora ya estás sufriendo un proceso inflamatorio y ya tienes una úlcera, sí, exacto, lesión sobre lesión. Ándale, o sí, o ves que ya está muy hinchado y te pones una venda y la aprietas demasiado y ahora no dejas que el proceso inflamatorio siga y que lo repare. O sea, a veces hacemos mal también si no dejamos que ese proceso surja. Más o menos el proceso viene dando de las 48 horas, que son 2 horas, 2 días, que diga, 2 días, y desde ahí pues, ya podemos a lo mejor intervenir con algún medicamento o con fisioterapia. Pero sí, hay que dejar que también a veces el cuerpo se repare solo. Exacto, el famoso reposo, ¿no? Reposo, porque sí. A veces igual no hay gente que no quiere tomar el reposo porque tal vez se siente Superman y quiere seguir y pasa esto, ¿no? Forzamos de más el tejido, el músculo, y lo único que acabamos provocando es tal vez no era tan grave la lesión, sí. Y agravamos el tipo de lesión que se tiene. Sí. Entonces, sí, gente, pues ya lo saben, es muy importante consultar a su profesional de salud. Yo siempre se lo he dicho, creo que en cada video siempre lo decimos, consulten a su profesional de la salud, evitemos esa negligencia que a veces nosotros mismos decimos que no es nada, y preguntar, porque aquí surge también otra situación. Te lesionas, se inflama y te lo vendas, ¿no? Y bueno, a veces, no sé si sea bueno o sea malo, yo lo ignoro, pero he escuchado que si te lo vendas en un proceso inflamatorio, pues a veces no ayuda a esa vasodilatación sanguínea, que al final nosotros tenemos que tener esa vasodilatación dentro de la lesión, pues porque dentro de la sangre vienen los nutrientes. Sí. Y ahí es en donde entra la parte de la recuperación en cuestión nutricional, porque como tú bien lo mencionaste, hay que recuperar el tejido, pero el tejido no se recupera por sí solo, sino el tejido se recupera pues por medio de nutrientes. ¿Y de dónde vienen esos nutrientes? Pues de la comida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí vamos a contar un facto. A veces muchas personas piensan que cuando te lesionas, cuando tienes un esguince, ¿cómo se llama? Cuando te doblas el pie. Un esguince ¿no? Un esguince de tobillo, que es lo normal. Sí. Siempre a veces piensan, como es tejido muscular y quieren que se recupere el músculo, empiezan a ingerir más proteína. O sea, y empiezan a ingerir más proteína a lo tonto. Cuando recordemos que, o sea, no, la proteína por sí misma no te va a generar el músculo, no te va a reparar el tejido. Sí, no te va a recuperar la fibra muscular que está rota, exactamente, ¿no? O sea, necesitas grasas, necesitas carbohidratos, necesitas la proteína, o sea, necesitas diferentes nutrientes, necesitas vitaminas que ayuden a que esos nutrientes puedan llegar al lugar específico en donde se encuentre esa lesión, necesitas minerales. O sea, es una combinación
Del todo. Y ahí es donde entra la importancia tanto de la rehabilitación que lleva el fisioterapeuta con la alimentación que lleva el nutriólogo. A veces, por sí mismo, nosotros pensamos que con venir al fisio basta para que te recuperes, cuando una buena alimentación le da un plus a la rehabilitación. Y pues eso lo podemos ver literalmente en atletas de alto rendimiento, que toda su vida están lesionados porque a cada rato están rompe y rompe tejido. Entonces, por eso van a terapias, por eso los vemos que después del entrenamiento les dan como descargas musculares o después de un buen partido hielo, se meten en tinas de terapia. O sea, ¿por qué? Por muchos factores, porque también ellos deben de cuidarse. Y nosotros, que no somos atletas de alto rendimiento, pues también, peor aún, como no somos atletas de alto rendimiento, una lesión pues, nos puede dejar ahí totalmente sentados. Entonces, gente, el hecho sobre cuando tú estás en rehabilitación y sobre una lesión, la que sea, debemos de ver varios factores en cuestión de tu cuerpo para una buena alimentación. No solamente es comer de más y ya está. Primero debemos de saber tu edad. ¿Por qué la edad? Porque entre mayor edad, la recuperación por sí misma es más lenta. ¿Sale? Tenemos que ver si realizas o no realizas actividad física. ¿Por qué esto? Nosotros sabemos que si ustedes realizan actividad física regularmente, pues tus tendones son más flexibles, ¿no? El tejido muscular es mucho más flexible. Están acostumbrados a repararse mucho más rápido. Entonces eso va a hacer que tú salgas de tu rehabilitación en menos días, ¿no? Claro, más rápido. Menos dolor, menos problema. Entonces, también tenemos que ver si haces deporte o no haces deporte. El peso, o sea, también el peso es importantísimo, influye demasiado. A ver, pesas mucho, pesas poco, estás en un peso normal, etcétera. ¿Por qué? Porque esto también va a repercutir sobre la reparación de los tejidos y obviamente la rehabilitación. Lo que yo les digo a muchos de mis pacientes que están en un proceso de disminución de peso corporal, si tú bajas de peso, le quitas presión a las rodillas. Claro. ¿Sale? Y normalmente eso te evita a veces el dolor de rodillas. Y ya te estaba mandando un colágeno, que ya te andaban inyectando en la rodilla y no sé qué tantas otras cosas te andaban poniendo a nivel del hueso, prótesis, ya te quieren operar, cuando lo que necesitabas, ¿qué era? Simplemente bajar de peso para quitar la presión de los huesos. Y, o sea, imagínense, gente, al punto que quiero llegar, lo importante que es toda esta parte de la alimentación y la rehabilitación. O sea, para que a veces nos pensamos nosotros que estamos lesionados, pero a veces solamente lo que menciona Alda, ¿no? ¿Cómo se llama cuando te truenas? Tienes los espasmos. A veces no es una lesión, a veces simplemente es un espasmo muscular, pero es por una mala postura, por inactividad física, etcétera, o sea, por muchos factores. Y si tú tienes en demasía espasmos musculares y no te los vas tratando por esa falta de actividad física o ejercicio, eso también te puede provocar al final una lesión. O sea, tú solito te vas haciendo la mal. Entonces, hay que tener ahí mucho, pero mucho cuidado, gente, sobre su estilo de vida. Sí, también influye mucho, bueno, a lo mejor, no sé, tú me dirás, la glucosa, Efra, ser diabético, ¿no? O sea, una lesión ya con diabetes, pues estamos hablando de que también el proceso de reparación es más lento, ¿no? Más lento, sí, la síntesis proteica disminuye como tal, también el tipo de lesión al momento de como la parte lesionada normalmente está inmóvil, pues por ende eso también te puede provocar lo que es la parte de deficiencia de masa muscular. Entonces, sí, hay muchos factores. En cuestión de la glucosa, lo mismo, tienes un metabolismo estresado, más aparte tu metabolismo va a estar en un estado de reposo absoluto. Entonces, en cambios fisiológicos, sí, y metabólicos, sí, la glucosa va a repercutir en ese sentido y más en las personas diabéticas. Es por eso que a las personas diabéticas se les complica un poquito más la recuperación de cualquier tipo de lesión. Incluso el reposo hace que la glucosa se eleve, ¿no? Se eleve. Y es normal que si tú eres una persona con diabetes y tienes una lesión, es normal que tu glucosa esté elevada. Entonces ahí no tomes más medicamentos. No tomes más medicamentos. Si en cuestión de tu alimentación, sigue las indicaciones que te dé tu nutriólogo, tu fisioterapeuta, la glucosa se va a regular por sí misma. Se tiene que regular por sí misma. Ya con los ejercicios de rehabilitación que tú hagas, obviamente aquí vamos a generalizar la lesión porque depende mucho de la gravedad de la lesión, claro, que es cuando se eleva la glucosa, no porque se te tronchó un dedo, no se te va a elevar la glucosa. Pues estamos hablando de un proceso de inmovilización, claro. Una fractura, una luxación, para que tengas un yeso. Ándale, sí, es normal, sí. Igual. Bueno, también dentro de eso,
te digo, entra lo que es la sarcopenia secundaria, ¿no? Que es lo que hablábamos en el capítulo anterior, que lo pueden ir a ver si tienen dudas sobre la sarcopenia. Que está muy bien explicado en el video. Sí, es pues la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza y la pérdida de la movilidad por una inmovilización, ¿sale? Por una lesión. Entonces, pues ahí va, aunado, o sea, no te mueves, estás acostado, estás sentado, no puedes ejercer movimientos en tu articulación y se va perdiendo todo eso, masa muscular, fuerza, la glucosa se va para arriba, te vas deshidratando, vas perdiendo el apetito, ¿sí? Vas perdiendo grasa. Entonces todo eso afecta a la lesión y pues también ayuda a que no se repare. Claro, y también uno de los problemas comunes, ahorita que lo mencionaste, y siguiendo el mismo ejemplo de la persona inmovilizada, como soy una persona con una lesión y estoy inmovilizado, debo de comer menos, porque si sigo comiendo, si tú vienes realizando actividad física, vienes comiendo tanta cantidad calórica, tanta cantidad de comida, y por X y razón te lesionas, no comas menos, sigue comiendo tu misma cantidad de comida que normalmente comes. O sea, sí es cierto que vas a estar en un estado de reposo, pero es un estado de reposo momentáneo, en el cual recuerden que hasta para la recuperación de la lesión, pues el cuerpo necesita energía. Tal vez el cuerpo ya no gasta energía en la actividad física que haces, pero ahorita está gastando más energía en la recuperación del tejido que generó algún tipo de lesión. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, no le tengan miedo a subir de peso, sino al contrario, vas a bajar de peso porque vas a estar en un estado de estrés metabólico por el simple hecho de que tienes una zona lesionada en tu cuerpo. Claro. Es por eso que normalmente en los hospitales, cuando una persona le interna en una semana, baja entre 5 a 7 kilos a la semana. Es totalmente normal. ¿Por qué? Porque someten al paciente. Y esa es la sarcopenia. Muy bien. ¿Algo más que necesitemos platicar, Alda, sobre este tema de la lesión? Bueno, sí, hace rato estábamos tocando lo del tema del vendaje, ¿no, Efra? Eso de que una lesión. No es tanto el vendártelo lo que provoca. Bueno, eso quiero aclarar. Porque si hay un método en el que, por ejemplo, te lesionas. Lo puedes vendar. Y lo puedes vendar. La cuestión aquí es cómo lo vendas. Saber ese método. Ese es el punto clave. Saberlo vendar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque dentro del proceso de una lesión hay un método principal o con el que se ataca que se llama método Rice, ¿sale? Me esguinzo o me luxo el tobillo, ¿no? Entonces, el método involucra el reposo, la inmovilización, hielo y elevación. Ese es el método, ¿sale? Entonces, reposo, ya estás, no haces nada, ¿sale? La inmovilización es un vendaje, tiene que ser un vendaje adecuado que promueva tanto la circulación como que también te ayuda a desinflamar, como que mantenga un equilibrio. Sí. Hay un vendaje específico para ese tipo de lesiones, ¿sale? La elevación, pues es mantener la pierna elevada, en este caso, y el hielo, ¿sí? Entonces, con eso lo que hacemos no es bloquear la inflamación, sino ayudar a que suceda o que pase controladamente. Okay. Es eso nada más. Perfectísimo. Sí se puede vendar, pero no lo venden ustedes. Claro. O sea, si no sabes la técnica, porque si tú nada más por vendártelo, porque te lo dijo papá, mamá, la tía, por inmovilizarlo, lo puedes perjudicar. Y pero si lo sabes vendar. Que se vendan y dicen, no, ¿sabes qué? Ya llevo media hora y ya me punza, o ya mis dedos están blancos. Se acalambraron, ¿no? Ya sí, no circula la sangre. Ya no está circulando la sangre. Entonces digo, sí, es muy importante pues, también saber hacerlo. Tiene su chiste. Sí. Entonces, sí, mejor acérquense con el profesional. Pues, me imagino que los de enfermería también lo saben hacer, el médico, el fisio, entonces... El nutriólogo también lo debe saber. Yo no lo sé, pero creo que es una buena propuesta de que debo de aprender los tipos de vendaje. En este caso, porque pues, también estás en contacto con personas que entrenan, ¿no? Pero siempre hay un fisio a mi lado, entonces, paz. Solamente me sé el vendaje Johnson. Ah, no, ok. Y ya, es el básico, ¿no? Creo. Sí. Muy bien, gente, pues ya lo saben. Muy bien, continuamos con... se me olvidaba. Recomendaciones finales post lesión. Okay. Ejercicios, quedarse en cama, reposar. No, ok, claro, no, ya una vez que estás en post lesión, ya estamos hablando de que, o una de dos, o ya acudiste a fisioterapia, o ya la lesión se hizo crónica. Okay. O pueden ser esas dos. Una poslesión crónica ya no tiene dolor, o a lo mejor dolor mínimo al hacer alguna actividad, pero ya quiere decir que ya las estructuras se acostumbraron a estar en esa posición, ¿sale? Si por ejemplo el ligamento se acostumbró a estar lesionado y ahí está, ya no te duele,
pero haces una actividad como correr o Y te saltar vuelves a... y se vuelve a esguinzar porque el ligamento, o sea, de plano dijo, no, pues no me reparaste, Y otra ya vez. te dejo de doler, pero ya no funciona. Ajá, ok. Entonces ahí es donde ya entra igual el fisio, pero pues ya en una lesión crónica, que ya es otro tratamiento y otro tiempo, ¿sale? O sea, a lo mejor ya nos llevamos más tiempo en reparar esas zonas, porque pues ahora ya a lo mejor ya no es el ligamento, sino ahora ya el músculo que estaba supliendo la función del ligamento se contracturó, ahora ya te duele otra zona, ya caminas diferente, ¿sale? Entonces la idea de una post-lesión es que no lleguemos a ese proceso crónico, ¿sale? O sea, que lleguemos a una post-lesión, pero ya en el proceso de rehabilitación, ya de que tú te involucres otra vez a tus actividades de la vida diaria sin dolor, ¿sale? Entonces la idea es que en una post-lesión tú ya estés reintegrándote a tus actividades de la vida diaria, caminar, trotar, jugar fútbol, no sé, saltar, voleibol, ya, Sin ¿sale? dolor y funcional, Ese es ¿no? el objetivo de una post-lesión, ¿sale? Ya si estamos hablando, digo, de la cronicidad, no, pues ya, o sea, ahí tenemos que volver a regresar y otra vez empezar de cero. Pero sí, lo ideal es que sería post-lesión, es que tú ya te estés reintegrando, esa es la idea de la post-lesión, que te reintegremos, ya no tengas, ya te vayas sin dolor, sin inflamación, sin edemas, sin nada, y te reintegremos a lo que te gustaba hacer, ¿no? Caminar, estar parado, todo eso. Y todo eso es con terapia física, ¿no? Es correcto, Efra. Sí, nutrición, ¿cómo lo atacaríamos una post-lesión? Como lo mencionamos durante el capítulo, si nosotros tenemos literalmente que valorar gravedad de la lesión, metabolismo de la persona, edad, tipo de actividad, para que nosotros podamos aportar los nutrientes necesarios y esa lesión se recupere mucho más rápido. Porque lo que hace la nutrición aquí es agilizar el proceso Sí, claro, de reparación sobre la lesión. Más nosotros no lo podemos hacer, como bien lo mencionó Aldair. Si viene ya, si es una lesión crónica y, o sea, por más que nosotros le metemos una buena alimentación, esa lesión crónica va a seguir existiendo porque necesita de una combinación tanto de terapia física como de alimentación. O sea, por sí misma no, nunca lo vamos a quitar esa lesión crónica. sí, porque por ejemplo, te digo, hay estructuras que, por ejemplo, no tienen un riego sanguíneo directo, que por ejemplo es el ligamento, Claro. o la articulación, como es el cartílago, que se nutren, por ejemplo, el cartílago directamente del hueso, sale y el ligamento igual. ¿Vale? Ajá. Entonces, a veces no es tan fácil que se reparen por sí solos, sino a veces necesitan una ayuda externa. Claro. Entonces, te digo, a lo mejor esos factores pues sí nos pueden llegar a la cronicidad, y aunque nosotros tengamos una buena alimentación, a lo mejor sí ayudamos en cierto proceso, pero no al 100%. Sí, siempre el cuerpo literalmente siempre va a necesitar estímulos, ¿sale? Va a necesitar este tipo de estímulos para que se pueda, ahora sí que, nutrir adecuadamente, sí o sí, es en cada momento, ¿sale? En cuestión alimentaria es eso. Y un tic, bueno, un facto, literalmente es, si estás lesionado, no comas menos, sino al contrario, sigue comiendo normalmente lo que comías, porque estás en un proceso de estrés y ese estrés al final te está generando un desgaste energético extra a tu cuerpo. Sí. Debes de seguir comiendo igual, pero pues lo mismo, si no sabes qué cantidad comer durante la lesión, ahí sí acércate a tu profesional de la salud porque sí hay varios factores que nosotros debemos de valorar. No es lo mismo una lesión de 2 meses, de recuperación de 2 meses, o una lesión de una recuperación de a veces hasta un año, ¿no? Sí, claro. O sea, es mucho, mucho más fuerte. Entonces hay que ver toda esa parte. Perfecto, Alda. Pues yo creo que con eso vamos a concluir lo que es el episodio del día de hoy y nos vamos a ir a nuestra sección de ¿mito o realidad? Mito. Descúbrelo aquí. Esa sección. Ok, pues ahí te va una pregunta, Alda. Creo que ya te tenía una pregunta por aquí, pero ya la contestaste durante el video. Entonces, ahorita que mencionabas lo de una lesión crónica, yo alusiva a eso, ¿no? Para aquellas personas que tienen ya una lesión crónica, que como bien lo comentó Aldair durante el proceso del video, que es una lesión de larga duración, ¿sale? ¿Es posible salir de una lesión crónica o si ya es crónico, no hiciste los ejercicios que tenías que hacer y ya llevas, no sé, un año con esa lesión y una persona dice, ¿sabes qué? Esta lesión ya la tengo, me truena mucho, esto me chisquea, no sé. ¿Es posible revertirlo o ya se va a quedar? No, sí es posible, pero también depende del tipo de lesión, Efra.
Ok. Por ejemplo, estamos hablando de un desgarre muscular, ¿sale? Un desgarre muscular en una etapa crónica quiere decir que tú no lo atendiste y no ayudaste a que la fibra muscular sanara correctamente, se reparara y recuperara su fuerza y no volvió a estar derechita. Ya estamos hablando de que en una etapa crónica el músculo reparó a como pudo repararse, ¿sale? A como pudo, se volvió a pegar, se volvió a reparar y ahí a lo mejor es un poquito difícil dependiendo cuánto tiempo lo dejes así. La cicatriz muscular y a lo mejor es reciente, a lo mejor y sí lo podemos llegar a volver a microfracturar, a hacer microrupturas musculares y a lo mejor ayudar a que otra vez la fibra se vuelva a formar, ¿no? Ok. Por ejemplo, en un tendón, si son esguinces, bueno, estamos hablando de que un esguince no hubo ruptura del ligamento. Si hubo ruptura del ligamento, no, pues eso es operación directa. Pero si estamos hablando a lo mejor un esguince grado 1 y un grado 2 y no los trataste, se volvieron crónicos, sí, eso sí se pueden volver a lo mejor a recuperar el 100%, o sea, se pueden volver a tratar y listo. Todo ahí depende de, pues, del tipo de lesión. Si son fracturas de hueso, no, ya si pasaron 3 meses y ni siquiera te la pegaron, ya tu hueso se quedó así. Sí, no. Bueno, hay intervención médica pues, que te vuelve otra vez a fracturar y vuelve a juntar y ya se pega. Pero ya debe ser con intervención. Sí, ya intervención médica. Sí, o sea, todo depende del tipo de lesión y depende del tiempo en el que tú lo lleves. Si, por ejemplo, estamos hablando de una lesión de 5 años, pues no esperemos que en 1 o 2 sesiones Claro, o sea, también hay que tenerle paciencia, ¿no? Si ya lo dejaste bastante tiempo. Sí, sobre todo es eso, Efra. Pero no, sí se pueden, determinadas lesiones sí se puede volver a revertir la cronicidad. Y se recupera al 100%. Sale. Bien, ahora yo te voy a hacer una a ti, Efra. Okay. ¿Sale? Igual ya la tenía aquí, pero igual ya la respondiste. Entonces vamos a ver. Otra. Sale. Mira, así va. Cuando estoy cursando un proceso de inflamación, Efra, de una lesión, ¿es cierto o es falso que hay ciertos alimentos que me pueden llegar a provocar más hinchazón, más edema si los consumo? ¿O no es cierto? Sí, pero va a depender mucho de la gastrointestinal que tengas y tu salud metabólica. Recordemos que a veces, bueno, los edemas siempre van a ser por lo que es el cuerpo no está captando las células hídricas adecuadamente, y entonces eso va a provocar que la célula de agua que literalmente se almacena intramuscularmente se vaya extramuscularmente, y eso es lo que provoca el agüita, que si tú te picas, te pinchas, sale el agüita. Entonces eso es lo que va a provocar. Entonces ahí tiene mucho que ver la cuestión de hidratación que tú tengas antes de una lesión, o el metabolismo como tú la educación metabólica que tú lo tengas, porque a veces no necesariamente es el alimento, a veces ya es tu salud metabólica que tienes, que va a provocar que de por sí se edematice una lesión, cuando podemos comparar a una lesión similar a la de esa persona y la de esa persona solamente está inflamada, no está edematizada. Entonces ahí va más a son de metabolismo por la parte de las células de agua que tiene su cuerpo. Pues mira, serían en casos tal vez particulares, porque también va a haber alimentos que te pueden generar un aumento de presión y a la lesión, y eso puede provocar que hasta la inflamación aumente. Entonces, pues va a depender de casos particulares todo. Ahí va unado con también lo de la glucosa. ¿Por qué la glucosa también aumenta? Pues por todos estos procesos simultáneos. Yo creo que es una pregunta no tan fácil de responder, porque tenemos que ser objetivos conforme al tipo de lesión que nosotros estamos viendo. Entonces, puede suceder, por ejemplo, en una fractura, ahí sí. Por ejemplo, si tú le das muchos líquidos en una fractura, se va a edematizar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no está moviendo el músculo. Entonces vas a ver los dedos, cuando ves que los enyesan, todos edematizados. Sí, claro. ¿Sale? Y no va a tener sensación. Pero eso tiene mucho que ver con la inmovilización, como tú bien lo mencionaste, la postura en cómo se encuentra, ¿sí? La alimentación. Si es una persona deportista, créeme que los dedos los va a tener normales. Si es una persona sedentaria, de por sí. Si hasta las personas sedentarias no lesionadas se les inflaman de por sí los pies, sí, claro. O sea, es a cuestión más metabólica que todo alimentario. Pero pues sí pasa. Sí, claro. No voy a decir que no, porque sí pasa. Pero si no, pues ustedes mismos que están ahí en casita, gente, si solamente por caminar 1 hora se le inflamaron los tobillos y los pies, es cuestión metabólica. Claro. O si a ustedes saben que a lo mejor dicen, no, pues yo como esta comida o no fruta, no sé, verdura y se me hinchan. Pues fíjate que pasa,
cuando con los champiñones, con los hongos, también les pasa, eso es por la oxigenación, pero normalmente pasa cuando eres una persona sedentaria. Si eres una persona deportista, es muy difícil. O si tienen varices. Ah, ok, insuficiencia. Ajá. Claro. O si tienen varices, normalmente también les puede pasar. Y si se lesionan alguna parte del tren inferior en donde están las varices, sí, normalmente se va a inflamar. Sí, y a lo mejor más de esa zona, o sea, de la que está lesionada, Ajá, se va más para arriba todavía. Y eso es por la vasodilatación. Claro. ¿No? Entonces, como tal, en cuestión de los alimentos, pues no te podría decir exactamente cuáles, conozco como por ejemplo los hongos, pero es porque tienen una toxina que van a hacer que aumente la inflamación, porque relaja, desconozco muy bien, pero relaja no sé qué parte del cuerpo y eso va a provocar que se te entuma todo. ¿Sale? El cigarro, eso sí, el cigarro por la parte de la nicotina, hace diferentes interacciones químicas en el organismo. Igual, tienes una menor irrigación sanguínea y eso también te va a provocar una inflamación, igual a nivel de inferiores, ¿no? De pies. Pero de ahí otro alimento, pues, al que seas alérgico, o sea, no necesariamente. Las nueces, yo he visto que las nueces producen diferentes sustancias y son alérgicos a las nueces y se inflaman, entonces. Sí, qué rápido. Ajá, entonces si eres alérgico a algún alimento, nada más no lo consumas, ni cuando te lesionas, ni cuando no estás lesionado. Pero sí. Muy bien, Alda, ¿algo que quieras agregar? No, pues nada, todo ya lo dije, te digo nada más corregimos eso de lo de la inmovilización y el vendaje, y hasta ahí. Perfecto, pues para cerrar el capítulo de hoy, para no dejar atrás la tradición que siempre tenemos, Alda, ¿qué te parece si cierras con una frase motivadora? Va, me late, ahí va. La lesión solo fue un suceso, mas no la sentencia. Tu cuerpo no olvida cómo ser fuerte, solo espera a que tú des el primer paso. ¿Sale? Entonces, aquí es donde le decimos, o sea, te lesionas, pero también el reposo hasta cierto grado pues es malo, ¿sale? A lo mejor no mover o no movilizar la zona afectada los primeros días, pero pues sí puedes mover articulaciones cercanas o el otro pie para no perder fuerza y para ayudar a la recuperación, ¿sale? Pero lo importante es no llegar hasta la etapa crónica. Muy bien, pues hay que ser pacientes en su rehabilitación. Darles la invitación de aquellas personas que, o si conocen a alguien que lamentablemente haya tenido una lesión no mayor a una semana, 2 semanas, que todavía se puede recuperar, como bien lo mencionó Aldair, pues invitarlos, ¿no? A que visiten a su fisioterapeuta. Sí, la idea también es, pues, la alimentación, ¿no? O sea, acudir con el nutriólogo si ya, por ejemplo, tu proceso de lesión involucra una inmovilización y tú ya estás a lo mejor 2, 3 meses inmovilizado y ni siquiera has acudido a fisioterapia, estás perdiendo masa, fuerza, todo de la articulación, pues ahí también sería una correcta intervención con un nutriólogo para ayudarte a recuperar todo eso, ¿sale? Porque sí me ha tocado, ha venido pacientitos que están fracturados y ya llevan 3 meses y nada, o sea, les dijeron no, ni a fisioterapia ni con nada, y pues se fracturó su tobillo, ¿no? Su rodilla, y pues no, o sea, ya sus piernas ya están blanquitas y ya ni siquiera las puede mover, o sea, ni la buena la puede mover porque pues ha estado sentado. Entonces, pues ahí también es correcto una intervención con un nutriólogo, pues para ayudarnos a recuperar todo ese proceso y revertir lo que es la sarcopenia, ¿sale? Les digo, si les interesa el tema de la sarcopenia, vayan a ver el video anterior, ese está muy bueno. Si tienen algún paciente con ese tipo de lesiones o que está cursando este tipo de síntomas, vayan a verlo y se van a informar bastante. Y ahorita que mencionaste eso de la posición que está inmovilizado, el estreñimiento. Entonces hay que ir con el nutriólogo para que les manden la fibra suficiente, porque es normal que tanto en casa como en el hospital es muy normal la deshidratación. Entonces sí, sí se necesita, o sea, sí es de la intervención multidisciplinaria. Pues muy bien, mi Alda, con esto cerramos lo que es el capítulo del día de hoy. Le recordamos a todas las personas que nos ven, que nos sigan, que se suscriban. Suscríbanse al canal de YouTube y en Spotify también para escucharnos. También en Spotify, y que nos sigan en nuestras redes sociales. Van a aparecer aquí abajo, número telefónico. ¿Cuáles son tus redes, Efra? En TikTok, en Instagram y en Facebook me encuentran como SMNutre, SMNutre. Así estoy en todas las redes sociales. A mí me pueden encontrar en Facebook como Clínica Recovery Fisioterapia y Rehabilitación,
en Instagram como Clínica Recovery Fisioterapia, y el número telefónico les va a pasar aquí abajo para que puedan mandar un mensaje de WhatsApp o sus dudas por llamada telefónica. Y los invitamos a que comenten en la cajita de comentarios del video o ya sea en nuestras redes sociales, pues nos hagan alguna pregunta y también que nos ayuden a, si ustedes como espectadores sí quieren que platiquemos sobre un tema en específico. Un tema en específico que les interese, lo sacamos. Sí, ahí escríbanlo y sin problema. Recuerden que este proyecto es hacia ustedes, para ustedes, con el objetivo de simplificar toda la información. Si se dan cuenta, evitamos utilizar pues mucho tecnicismo, tratamos de que sea una plática amena para que puedan digerir la información y pues darles información de calidad con referencias bibliográficas actualizadas y lo que normalmente también nosotros vivimos en nuestro día a día y también cómo nos vamos a ir actualizando. Pues muy bien, mi Alda, yo creo que con esto cerramos y recuerden, hablemos de salud. Nos vemos. Esto fue Hablemos de Salud.